No sé si nos escucha ya el profesor Alfonso Moral. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. En este último estudio, ustedes analizan cómo afectan los movimientos de la población entre áreas de salud y zonas limítrofes en una comunidad tan extensa como Castilla y León y observan que no tiene nada que ver ni los contagios ni el número de muertes en zonas cercanas a Madrid con otras más alejadas, como por ejemplo la raya con Portugal o el norte de Burgos y Palencia. ¿Se demuestra, por tanto, que el criterio marcado por la Junta de Castilla y León de desescalar por áreas básicas de salud es el idóneo? Una de las conclusiones del trabajo sí que va un poco en esa línea. Tenemos que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad autónoma muy grande. Las provincias que integran Castilla y León son muy grandes. Muchas de las provincias de Castilla y León son más grandes que comunidades autónomas, sobre todo las uniprovinciales, pero incluso la mayoría de las provincias de Castilla y León también son más grandes que lo que puede ser el País Vasco. Entonces, en ese sentido, cada provincia es muy heterogénea. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el norte de Burgos no tiene nada que ver con lo que ocurre en el sur de Burgos. En el norte de Burgos los flujos se producen sobre todo con el País Vasco y en el sur pues están más dirigidos a Valladolid o a Madrid. En ese sentido, una apertura generalizada o el no tener en cuenta esas heterogeneidades pues puede tener efectos perversos, digamos. Entonces, desde nuestro punto de vista, el hecho de haber hecho la desescalada, teniendo en cuenta esas diferentes realidades de las diferentes zonas básicas de salud, sí que tiene sentido. Está claro, como decía, que los contagios han surgido en función de cómo nos movemos, cuáles son los flujos naturales. Es decir, en Segovia o Soria la gente, como decía, se mueve más hacia Madrid y en Miranda de Ebro, que también fue un foco importante, hacia Vitoria. Estábamos rodeados, profesor. Bueno, a ver, lo que está claro es que el virus no estaba en España, vino de fuera, y existen dos principales núcleos de entrada en España. Uno puede ser Barcelona y el otro es Madrid. Castilla y León tiene muchos flujos poblacionales con Madrid, sobre todo lo que sería la zona sur de Castilla y León. Podría ser Segovia, Soria, o también Salamanca. Casi todas las provincias de Castilla y León tienen muchos flujos con Madrid. Entonces, en ese sentido, la distribución territorial del nivel de contagios y del número de fallecidos respondió un poquito a ese patrón, a la existencia de mayores flujos poblacionales con uno de los núcleos de la epidemia que ha sido Madrid. Sí, avisan también en su estudio de que hay que estar alerta de cara a la desescalada de los flujos de población. ¿Se puede repetir la historia? A ver, lo que está claro es que en la medida que se abran los movimientos, pues vuelve a aparecer otro de los flujos de contagio. El contagio se puede producir básicamente de dos maneras, porque viene de fuera o porque nos contagiamos entre los que ya estamos en un determinado sitio. Si se produce la desescalada, abrimos la posibilidad de esos desplazamientos con zonas limítrofes. Entonces, yo creo que depende también mucho de cómo nos hayamos concienciado un poquito todos, de seguir esas medidas de limpieza, de utilizar mascarillas, de mantener esas distancias. En la medida en que todos seamos un poco responsables, pues yo creo que la desescalada será más difícil que genere nuevos focos. Pero sí, yo apelo también un poquito a la responsabilidad de la gente. En el momento que se produzca la desescalada, pues que no pensemos que todo ha pasado ya. El virus todavía está aquí y se pueden producir esos rebrotes, entiendo que sí, claro. Sí, aunque su estudio no mide los criterios sanitarios con los que nos tenemos que mover a la hora de la desescalada, le pregunto su opinión personal. Con los datos que manejan, ¿estaría Castilla y León preparada para pasar en su totalidad a la fase 1 el próximo lunes, como pudiera estar previsto? Bueno, esa es una respuesta que yo no puedo dar, pero porque tampoco eran las pretensiones de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tenía dos pretensiones. Por un lado, entender cuál era la distribución territorial de los flujos y, en segundo lugar, intentar analizar si el confinamiento había tenido algún tipo de efecto. Esas eran nuestras pretensiones. Yo creo que la pregunta de si debe salir Castilla y León o no debe salir Castilla y León es una pregunta para ese famoso grupo de expertos que son los que tienen que decirnos si salir o no salir. Yo puedo ver en las estadísticas o en los datos que hay publicados cuál es el nivel de contagiados por cada 1.000 o por cada 10.000, pero yo no sé si eso es grande o es pequeño en función de los parámetros que ellos siguen.
Y además existe otra pata de ese banco que es las cuestiones sanitarias. Yo no sé, sé que hay parámetros que están relacionados con la capacidad de camas, de UCIs, de poder incrementar la capacidad sanitaria, y yo no tengo esa información. Por lo tanto, como no tengo la información, no puedo dar una respuesta, pero ni tampoco opinión personal, por el hecho de que yo no sé exactamente cuáles son esos parámetros, porque yo no sé si Segovia tiene la capacidad de incrementar su capacidad hospitalaria para hacer frente a un rebrote. Pues lo entiendo perfectamente. He querido que se mojara, pero entiendo que no puede hacerlo. Pues Alfonso Moral, profesor de la Universidad de Valladolid, estaremos muy pendientes del próximo estudio que hagan también sobre el COVID-19 en Castilla y León. Gracias.